nuevamente. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, señor secretario. Buenas tardes, señoras y señores asambleístas, señor presidente. Estimado César, buenas tardes con todos. No sé si pueden compartir la presentación que preparamos, por favor. Proceda, por favor. Muchas gracias. Tal vez de empezar diciendo, señor presidente, señores asambleístas, señoras y señores asambleístas, autoridades, estimado público, que la crisis por causa de la pandemia del coronavirus aún no ha terminado. En el mundo estamos aún lejos de ver una luz. Como gobierno del Ecuador, las autoridades, tanto de la Asamblea Nacional como del Ejecutivo, hemos hecho ingentes esfuerzos para que este golpe no llegue a vencernos, sobre todo tomando en cuenta los efectos de la crisis sanitaria fueron agravados por la caída del precio del petróleo, la disminución significativa de la recaudación tributaria, la ruptura de 2 de nuestros oleoductos y lo asociado en términos del impacto social y económico de esta situación. Particularmente la ley orgánica de apoyo humanitario, en sus artículos 10, 11 y 12, tiene como antecedentes las siguientes iniciativas tomadas por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Es necesario destacar, en este sentido, la presentación está organizada de la siguiente manera. En la primera parte vamos a revisar las decisiones que tomó la Junta previa a la promulgación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. ¿Cuáles han sido los resultados? Y sobre esa base, y ya en cumplimiento a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, cuáles son las medidas de alivio financiero que también han sido aprobadas por la Junta y cuáles son los resultados de la misma. Adelante, por favor. Adelante, por favor. El 22 de marzo del 2020, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera emitió las resoluciones 568 y 569. ¿Qué nos planteaban estas resoluciones tomadas dentro del esfuerzo del Gobierno Nacional por enfrentar el impacto social económico de la crisis sanitaria a nivel global? De manera excepcional y temporal, en este caso, de acuerdo a estas resoluciones, por 120 días, tanto cooperativas como bancos públicos y privados modificarán condiciones de crédito manteniendo las calificaciones originalmente pactadas, sin afectar la calificación que tenían los clientes al momento de entrar en vigencia dichas resoluciones. La fuente es la Junta de Regulación y importante destacar que estas resoluciones fueron propuestas por la Junta y se elaboraron sobre la base de los informes y propuestas que fueron solicitadas a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los logros de estas resoluciones de acuerdo a la información que dispone la Junta en términos de los resultados de las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional? Su vigencia desde el 22 de marzo, indicábamos la fecha de promulgación de estas resoluciones, hasta el 2 de julio del 2020. Vamos a ver más adelante cómo fueron fortalecidas estas resoluciones por parte de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Personas naturales o jurídicas que reprogramaron sus deudas no fueron reportadas a la Central de Riesgos como morosas. Su calificación de riesgo, si pueden regresar, por favor. Si pueden regresar la presentación, por favor. Una más. Por tanto, su calificación de riesgo no se afectó, es decir, mantuvieron aquella calificación que tenían antes de la reprogramación establecida en estas resoluciones. Como consecuencia, no incurrieron en pagos de intereses de mora y recargos. No enfrentaron costos adicionales por la reprogramación y obtuvieron además periodos de gracia. Importante enfatizar el espíritu de esta resolución y de los acuerdos es la voluntad de las partes, en este caso entre la institución y el cliente. Si pueden regresar, por favor, yo indicaría cuándo se pasa la diapositiva. Muchas gracias. Por tanto, se logró brindar la flexibilidad necesaria para ajustar la capacidad del pago del cliente a esta nueva realidad que enfrenta nuestro país y el mundo entero. Adelante, por favor.
Este diferimiento extraordinario logró que 2 millones de operaciones en lo que hace referencia al sistema financiero privado, en concreto los bancos, durante el periodo abril, mayo y junio, julio se menciona, se hayan reprogramado. Más del 70% de la cartera de microcrédito fue diferida como parte de estas 2 millones de operaciones. Adelante, por favor. Más de 6.500 millones de dólares estuvieron involucrados en este acuerdo de lo establecido en las resoluciones mencionadas, diferidos en este caso por las entidades financieras de la economía popular y solidaria, concretamente cooperativas y mutualistas, las cuales en solo 3 meses se registraron diferimientos en 840.584 operaciones. La fuente de esta información es la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. Complementariamente, indicar que el 66% de estas operaciones se dio en las provincias donde tuvo un mayor impacto la emergencia sanitaria por el coronavirus. Adelante, por favor. En el caso del sistema financiero público, en solo 3 meses se logró una reprogramación de más de 500 millones. Alrededor de 117.000 operaciones de diferimientos fueron concretadas, tanto por la Corporación Financiera Nacional, Banecuador y el Banco de Desarrollo del Ecuador y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Adelante, por favor. Una vez promulgada la Ley de Apoyo Humanitario, vamos a revisar cuáles son las decisiones que ha tomado la Junta de Regulación de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Adelante, por favor. La resolución 587 de fecha 2 de julio se establece la norma que permite la aplicación del artículo 12 de la Ley de Apoyo Humanitario, que resuelve la reprogramación de cuotas por obligaciones crediticias con entidades del sector financiero de la economía popular y solidario, bajo control de la superintendencia correspondiente. En la resolución 588, también del 2 de julio, se incluye la reprogramación de cuotas por obligaciones crediticias con entidades del del sector financiero público y privado, en este caso sujetas al control de la Superintendencia de Bancos. El 7 de julio, mediante resolución 589, la Junta fija la norma para procesos de acuerdos de reprogramación de cuotas generadas, en este caso por cualquier tipo de obligación crediticia con compañías que realizan ventas a crédito, sujetas en este caso al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. La vigencia de estas resoluciones, según lo establecido, lo dispuesto en la ley, son de 60 días posteriores al estado de excepción que terminó el 13 de septiembre del presente año. Adelante, por favor. Es decir, que estas resoluciones, reiterar mediante el acuerdo entre las partes, la voluntad de las partes y el diálogo, permite el establecimiento de este tipo de acuerdos, permite, decíamos, diferir o reprogramar deudas entre clientes y entidades del sistema financiero público y privado, cooperativas, casas comerciales que venden a crédito. ¿Cuáles son los logros o los resultados? Nuevamente, que nadie entre entre en la central de riesgos si es que tuvo que reprogramar o diferir sus deudas. Que ninguna persona natural o jurídica incurra en pagos de intereses sobre intereses ni tampoco intereses por mora. Que no se cobren costos adicionales por la reprogramación y finalmente destacar que además las personas y empresas pudieran obtener periodos de gracia. Adelante, por favor. El conjunto de estas medidas trabajadas entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo nos permitieron apoyar a las finanzas de las familias ecuatorianas. A través de la aprobación de la ley y en estricto cumplimiento a su artículo 12, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitió las resoluciones 587, 588 y 589, que sumadas a los diferimientos extraordinarios anteriores a la promulgación de la ley, han permitido un alivio financiero de alrededor de 19.000 millones de dólares. La fuente de la información, las superintendencias, los bancos públicos y el periodo de análisis va del mes de marzo a el mes de septiembre. Adelante, por favor. Con esto termino mi presentación y agradezco la atención. Atento a cualquier pregunta.